En realidad nosotros hemos visto, y yo voy a tomar las palabras del propio obispo de La Rioja, donde hemos visto que con mucha mentira el gobierno nacional ha intentado destruir los derechos y aquellas conquistas de los trabajadores de estos últimos 10, 12 años, y que no está haciendo nada por los trabajadores en sí. En realidad está beneficiando al sector que más gana, al sector más rico, y estamos los trabajadores siendo cada vez más empobrecidos. Los medios nacionales de ayer decían que de cada 9 trabajadores, 8 cobraban 8.000 pesos. Eso significa que estamos por debajo del nivel de pobreza. Es decir, que es grave la situación, que son mentirosos los anuncios, que mientras no se abra la paritaria nacional y mientras los trabajadores no nos sentemos a discutir con nuestra patronal, que en este caso es el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, no vamos a tener aumentos reales, no vamos a poder recuperar el salario. Y las cadenas empresariales cada vez más impactan en nuestros bolsillos con sus aumentos. El tarifazo de la luz, el tarifazo del gas, no lo vemos quizás en la boleta de la luz, no lo vemos en la boleta del gas, pero sí lo vemos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la carnicería o cuando vamos a cualquier farmacia. Esos son los tarifazos que está pagando el pueblo trabajador argentino, no solo riojano. Entonces también tenemos que tener claridad a la hora de hacer nuestras propias lecturas a los trabajadores. Ahora, ¿qué acciones va a tomar el gremio en relación a la paritaria provincial, teniendo en cuenta que estuvo exento, estuvo fuera? Nosotros seguimos estando afuera de la paritaria, la hemos denunciado, tenemos denuncias penales por ilegal, arbitraria, ilegítima, vulnera la legislación vigente. Somos el único gremio que reúne las condiciones, hemos trabajado para eso y eso debe ser respetado por las autoridades. Eso es lo que exigimos. No, en realidad vamos a seguir tratando de abrir las puertas con los legisladores. Hemos logrado una ley de licencias de los trabajadores docentes que es superadora a todas las leyes, no se iguala en ninguna en el país, y eso también los trabajadores hoy lo están valorando, porque recién están tomando contacto con la normativa, con la letra de la ley. Pero vamos a seguir el camino. Los legisladores, los diputados nos abrieron las puertas, será ese el camino para discutir nuestro reclamo salarial, nuestros otros reclamos y las deudas mismas que tiene el gobierno de la provincia de La Rioja cuando paga por persona y no por cargo. ¿Se van a acercar a clases? Está condicionado el inicio de clase a la incorporación de los 945 pesos al básico, que decimos que no son solo 945 pesos, porque el gobierno de la provincia y el gobierno nacional tienen que ejecutar el acta paritaria nacional, que establece que una vez, en uno de sus puntos, que una vez superada una inflación del 20%, que todos sabemos se ha superado ampliamente después de julio de este año, los trabajadores de la educación tendríamos que haber sufrido un reajuste de nuestro salario acorde a esa pérdida de salario por la inflación. Esto no ha sucedido. El ministro Bullrich se ha cerrado a ejecutar una cláusula que él mismo impuso en el acta. Es más, ha obligado a las provincias al pago por persona y nosotros seguimos reclamando el pago por cargo. ¿Van a conversar con Juan Luna, ya que no se hace en el ámbito de la paritaria? ¿Van a acercarse personalmente, digo, por el despacho, teniendo en cuenta que el mismo Juan Luna dice que los ha llamado ya varias veces el gremio de MP y no han respondido a los llamados del propio ministro? En realidad nosotros no tenemos hoy relación o vínculo con el ministro de Educación. ¿Por qué? Eso tiene que ver con sus diatribas, si se quiere, porque a partir del último paro de la CETERA, él anuncia el no descuento por ser un paro nacional, inmediatamente luego se retrotrae
y hace todo lo contrario. Es decir, en esta situación de mostrar una cosa y hacer otra, el gremio docente AMP no puede estar siendo manoseado y sus afiliados no pueden estar sosteniendo una relación con un ministro que posteriormente se desdice de sus palabras y aplica un descuento que ha sido terrible en el salario de los trabajadores. Somos conscientes que esta falta de diálogo no favorece absolutamente a nadie, ¿no? Nosotros estamos poniendo toda nuestra mejor voluntad para sostener el diálogo. Lo tenemos al diálogo con todos los diputados de la Cámara. Fíjense ustedes que hemos hablado hasta con los diputados oficialistas y de la oposición. Hemos logrado sacar no solo la ley de licencias, sino una partida específica de 700 millones de pesos en el presupuesto aprobado recientemente. Esto quiere decir que el problema no es del sindicato docente de AMP, sino que es del funcionario de turno. En otro